Bonjour, hoy les voy a proponer tres libros de la Mediateca del Alumno del nivel intermedio. Primer libro de esta selección para intermedio, La cravate de Simenon, un libro de Nicolas Ancion. Simenon, Georges Simenon, autor belga reconocido, muy famoso por sus 193 novelas policiales. Es uno de los escritores más famosos de la literatura francófona del siglo XX. Ha inspirado un montón de directores de cinema desde 1932 con la primera película Le Chien Jaune, el perro amarillo. Ha inspirado también otros directores como Jean Renoir, Marcel Carné, Bertrand Tavernier, Claude Chabrol, con un montón de películas, pero también muy conocido por una serie en Francia, la serie de su personaje de sus libros, el comisario Maigret. Desde 1991, por ejemplo, en Francia, en 1991, de 1991 a 2005, teníamos la famosa novela en la televisión Maigret, interpretado por Bruno Kremer. La cravate de Simenon cuenta la historia de una corbata. Esta corbata supuestamente habría pertenecido a Georges Simenon y que acompañó la vida de Baudouin, el personaje principal, y también de su padre en todos los momentos importantes de sus vidas. Llega la enfermedad, el padre de Baudouin se enferma y ahí parece que la corbata perdió su poder. Es un libro con una narración muy emocionante, llena de pudor sobre la relación entre un hijo y su padre. Les voy a leer un pequeño extracto. La maladie. Voilà comment, grand gamin devenu jeune adulte, je me suis retrouvé employé non pas à écrire des romans palpitants ou des actualités brûlantes, mais payé pour inventer du baratin pour des sociétés en mal de clients. J'étais rédacteur commercial dans une société de marketing qui brassait beaucoup de vent. Entre les histoires d'assassins crapuleux qui cherchent le meilleur moyen de ne pas se faire arrêter et les récits d'entreprises qui s'inventent un passé glorieux pour vendre leurs produits, il y a bien des points communs. La cravate de Simenon, Nicolas Ancion. Segundo libro de esta selección para los amantes de los polar, de las novelas policiales, de las investigaciones periodísticas. Aquí, Alex Leroc, L'Ange Gardien. Es una serie de 8 novelas donde el protagonista principal es Alex Leroc. Esta vez Alex Leroc, L'Ange Gardien, Alex Leroc se encuentra en la ciudad de Perpignan, en el sur de Francia, cerca de la frontera con España, para el matrimonio de su hermana. Solamente en la ciudad, en el mismo tiempo, la ciudad conoce a un justiciero enmascarado que protege a los ciudadanos en peligros. Alex Leroc quiere saber quién es, porque esta persona se encuentra siempre en el momento preciso, el momento oportuno para poder proteger y defender a los ciudadanos. Les voy a leer un pequeño extracto. Samedi soir, je retourne au café où j'ai eu mon meilleur contact. En chemin, je reçois un appel de Dulac sur mon téléphone portable. Alex, vous avez entendu parler d'un mystérieux ange gardien à Perpignan? Je me dis que, comme vous êtes là, vous pouvez... Oui, monsieur Dulac, depuis jeudi, j'essaye de clarifier cette histoire. Vous pouvez rester plus longtemps à Perpignan, si c'est nécessaire, mais faites le maximum. Essayez d'identifier ce justicier avant les autres. Écoutez, si la presse commence à en parler, l'ange va arrêter de se montrer, c'est sûr. Je pense que je vais prendre mon avion pour Bruxelles lundi avec Nina et Jackie. C'est inutile de rester à Perpignan plus longtemps. Alex, je vous donne plus de temps. Mais vous ne voulez pas essayer de découvrir l'identité de ce justicier? Vous êtes fou. Alex Leroc, journalista, para el nivel A2. Tercer y último libro de esta selección para el nivel A2, nivel intermedio, un libro lleno de fantasía, de magia, inspirado por la literatura medieval, Le Sortilège de Merlin. Todo el mundo conoce
Merlín es conocido sobre todo en la literatura medieval por el gran papel que tuvo en el ciclo artúrico, desde la accesión al trono de Arturo con la famosa espada Excalibur, hasta la creación de la mesa redonda y de sus caballeros, y también la demanda del Santo Grial. En todas estas historias encontramos al encantador, el mago Merlín. También hoy en día todo el mundo lo conoce gracias a diferentes obras de cinema, que sea de la película de Disney de 1963 hasta una interpretación un poquito más libre y chistosa de los británicos de Monty Python en la película Sacré Graal en francés, Holy Grail. Le sortilège de Merlin, un libro de Nicolas Gerrier que nos cuenta la historia de 4 adolescentes que participan en una carrera en el bosque de Brocelianda para la escuela. Es una carrera organizada por la escuela, solamente que en un momento uno de los protagonistas se ve mordido por una serpiente, y a partir de ahí aparece la magia, la fantasía y por supuesto Merlín. Les voy a leer un pequeño extracto. Les disparus. Basile et Nora pensent reconnaître leur professeur de français sous le déguisement du vieil homme. Ils sont furieux. Ce n'est pas drôle, monsieur Le Goff. On a eu très peur. Un serpent a attaqué Audrey. Basile s'approche de lui et tire sur la longue barbe blanche, mais elle ne bouge pas. Les adolescents regardent le visage de l'homme de plus près et constatent leur erreur. Si vous n'êtes pas monsieur Le Goff, qui êtes-vous? Quelle question? Je suis Merlin. Vous ne me reconnaissez pas? Moi, ça fait longtemps que je vous attends. Je suis très heureux de vous rencontrer. Dépêchons-nous, votre ami a besoin de moi. Je suis le seul à pouvoir la sauver. Suivez-moi. Le sortilège de Merlin, último libro de esta selección para el nivel A2. Ojalá les haya gustado esta selección para el nivel A2, el nivel intermedio. No olviden de poner like en el video y de seguir la Alianza Francesa de Cochabamba en las diferentes redes sociales. ¡A bientôt!